Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por poder meditar cada día en su palabra. Y en esta oportunidad les invito a que veamos allí en el capítulo 15 de Juan, versículo 1 al 14. Yo voy a leer el primer versículo y el último de este capítulo, que dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y dice el último versículo de este capítulo, versículo 14: Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Les animo a que puedan leer todos estos versículos que nos hablan de cómo estar limpios por la palabra. Dice: una vida de testimonio fiel es siempre garantía de desarrollo espiritual. Un testimonio que brille para el Señor siempre va a ser el resultado de un crecimiento en la gracia y conocimiento del Señor. Somos exhortados a andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Y si no crecemos en el conocimiento del Señor, ¿cómo vamos a vivir agradándole? En las Escrituras leídas encontramos tres características para una vida que honre y glorifique su nombre. Primero, limpios por la palabra. Jesús llama al Señor Juan llama al Señor, la palabra de vida. Hemos recibido al Señor para salvación eterna y ya no está en nosotros, pero nunca deja de manifestarse con poder y gracia a través de su palabra. El Señor recurrió a las Escrituras para sí mismo, como cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Recurrió a las Escrituras para aplicarla a sus connacionales, diciéndoles: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, las ha citado como cumplidas en sí mismo. Cuando prendieron al Señor, Pedro sacó su espada y hirió a un siervo del sumo pontífice. Entonces Juan le dijo: vuelve tu espada a su lugar. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? La cita del Salmo 22 en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él enseñó y explicó las Escrituras como un conocedor sin igual de las mismas. El Señor sabía el valor de conocer la palabra viva y eficaz. Palabra que revela, palabra que discierne, palabra que penetra. De ahí entonces la importancia de su exhortación, escudriñar las Escrituras, allí en San Juan 5:39. Y cuando leemos esta exhortación, no debemos olvidar esta otra: aprended de mí, un ejemplo vivo. La palabra del Señor tiene por objeto mostrar verdades muy preciosas, producir fe, regenerar, vivificar, edificar, alimentar, consolar, dar esperanza. Pero no debemos olvidar que también debe purificar la conducta, limpios por la palabra. El salmista nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y agrega: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay creyentes que pierden su tiempo queriendo descubrir cosas en la Escritura que Dios ha dejado encubiertas, y en esa ocupación menosprecian las sencillas verdades que necesitamos tener presente como si fueran el pan nuestro de cada día. Por ejemplo, estar siempre gozosos. Es un imperativo. La exhortación tiene carácter de mandato. Vivimos amargados, tristes y agobiados, vencidos. Nunca sale el sol para nuestra alma. Nuestro espíritu parece desconocer la delicia del trinar de un pajarillo y no sabemos que la fragancia de la flor que tenemos a nuestro alcance. Esta exhortación no encuentra un lugarcito en nuestro corazón y por lo tanto no puede limpiar nuestro hábito quejoso, malhumorado y triste. Y así cuantas cosas más. Otra podría ser que al no dar importancia a las viejas verdades de la palabra, llegamos a olvidar que debemos soportar a mi hermano y que él debe soportarme.
soportaos unos a otros, allí lo vemos en Colosenses 3:13. Y si olvidamos esta palabra, ¿cómo seremos limpios de la intolerancia? ¿Cómo ejercitaremos la paciencia en amor con el hermano por quien también murió Cristo? Y cuando somos motivo de tropiezo a mi hermano más débil, ¿no debemos ser limpiados de la altivez y de la falsa libertad cristiana? ¿No tiene también la palabra que limpiarnos de egoísmo, ignorancia, de espíritu de discordia, etcétera? Dijo el Señor: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Allí en San Juan 13:10. Hay impurezas en el caminar diario del creyente y el agua puede lavar nuestros pies. El agua que debe lavar nuestros pies es la palabra del Señor y nos ayude a tener constancia. Él nos ayuda a tener constancia en las Escrituras. Segundo, mantenidos en la presencia del Señor. Si permanecéis en mí, dijo el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Es de vital importancia el mantenernos firmes y sin fluctuar en su presencia. Nos ayuda a hacerlo en forma colectiva y a la vez individual cuando nos juntamos en las reuniones. Cuando lo hacemos con el propósito santo de alabar su nombre y abrir su santo libro. Y en forma muy especial en la reunión de la Cena del Señor. ¿Cómo deberíamos amar la Cena del Señor? Debemos anhelar estar identificados con los primitivos creyentes, perseverando en el partimiento del pan, allí en Hechos 2:42. Tener ánimo y consuelo y fortaleza es una experiencia que se renueva cada primer día de la semana a los pies benditos del Señor. Adorarle como hijos agradecidos es nuestro privilegio, y participar en el espíritu de la carne y sangre del Señor es una orden del que no debemos eludir. Es una necesidad nuestra que no podemos suplir con nada. Pero también es necesaria la comunión en el sentido estrictamente personal, es decir, por medio de la oración. La práctica y las enseñanzas de la oración tienen un lugar relevante en las Escrituras. La oración, juntamente con la lectura y meditación personal de la palabra, se hace imprescindible si es que queremos ser mantenidos en perfecta comunión. Hay textos que debemos tener constantemente presentes delante de Dios en toda oración. Perseverad en la oración, orad sin cesar. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Tenemos ahí en Lucas 11:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, en Lucas 18:1. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando, allí en Lucas 6:12. Leamos una preciosa promesa: si permanecéis en mí, dice, y mis palabras permanecen en vosotros, es decir, limpiados por el Señor y mantenidos en el Señor, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Este permanecer en Él, este mantenernos en su presencia en dulce comunión, es primordial para la comunión entre los santos. En nuestras relaciones con los hermanos tiene que ver mucho nuestra relación con el Señor, la cual regulará nuestra vida de comunión hermanable a tal punto que será un reflejo de nuestra permanencia en el Señor. Tercero, vemos guiados por el poder del Señor. Esta característica en el creyente se cumple en el Señor como consecuencia de haber observado las dos primeras. Si somos guiados por el Espíritu, a tal punto de permitir que ellas limpien nuestra vida, y si nos mantenemos en la presencia de Dios, del Señor, es una comunión íntima con Él. Entonces, no habrá duda alguna de que vamos a ser guiados por el poder del Señor. En tales circunstancias, el Espíritu Santo no va a ser contristado ni resistido en nuestra vida. No habrá oposición a su dirección, porque hay poder en nosotros. Recibe poder de lo alto mediante la palabra de Dios y ejerce poder por medio de un testimonio limpio, respaldado por una vida de oración y comunión con el Señor. Él nos guiará a toda verdad, dice nuestro texto. Pero podemos ampliar la idea del texto diciendo que seremos guiados a todo y en todo aquello que es la voluntad del Señor.
entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si no hay poder del Señor en nuestra vida, no hay entendimiento. Llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En este conocimiento hay poder y obra de aquel que es fuente de toda sabiduría, y más, nos guiará a toda verdad. Lo hará comunicando la gracia y el don espiritual a cada uno, con el que podamos servir al Señor en la iglesia, limpios por la palabra y mantenidos en su dulce comunión. Seremos guiados por el poder del Espíritu Santo para gloria de aquel que, habiéndonos amado, se entregó a muerte por cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, y podamos realmente amar su palabra. ¿Para qué? Para ser limpios por la palabra del Señor, y mantenidos en la presencia del Señor y guiados por el Espíritu del Señor. Que esta sea algo primordial en nuestra vida para poder crecer cada día más en la gracia y en el conocimiento del Señor. Que el Señor nos bendiga.